Muchas gracias por sumarte a los podcasts de Humanismo Soka, la revista de la Soka Gakkai de la Argentina. Para comenzar este cuarto episodio, compartiremos la editorial publicada en la edición del mes de junio de 2021. Dos aniversarios que marcan un punto de inflexión en la transición de los siglos. Se cumplen 30 años del primer discurso que el presidente de la SGI, Daisaku Ikeda, pronunciara en la Universidad de Harvard un 26 de septiembre de 1991, la propuesta de la Escuela de Ciencias Políticas John F. Kennedy. Su alocución tuvo como título La era del soft power y de la filosofía de la motivación interna. Por ese entonces, la sociedad global estaba atravesando un período de cambios tumultuosos. En noviembre de 1989 había sido derribado el muro de Berlín, y en diciembre de ese mismo año, los líderes americanos y soviéticos anunciaron el fin de la Guerra Fría. Poco más de un año después, sin embargo, estalló la Primera Guerra del Golfo. La humanidad se preguntaba ¿qué destino le espera al mundo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? A medida que se acercaba la transición al siglo XXI, la gente buscaba con mayor afán una visión clara y una filosofía sólida. En su conferencia, el maestro Ikeda desarrolló el concepto del soft power, o poder moderado, y el hard power, o poder duro, expresión acuñada por el politólogo y destacado profesor de la Universidad de Harvard, Joseph Nye, quien se encontraba presente en el estrado en esa ocasión. El maestro Ikeda comenzó su discurso señalando que el avance de la historia, a menudo y lamentablemente, habían dependido del hard power de la fuerza militar, la autoridad política o el poder económico. Sin embargo, en los últimos años de ese fin de siglo, había comenzado a decrecer la importancia relativa de este poder, para dar paso lentamente al conocimiento, la información, la cultura y las ideas, las herramientas del soft power. Propuso que sería decisivo que la población mundial se dedicara a consolidar esa tendencia hacia el poder moderado, para que sustituyera al poder duro en forma permanente, y que la manera de lograrlo era basarse en una espiritualidad de motivación interna. Por tal motivo, la filosofía cobraría cada vez más importancia a medida que se tornase más necesaria una conciencia de base amplia y de valor universal, manifestándose a favor de una restauración filosófica que liberara las energías innatas del individuo. Esta afirmación libera un nuevo interrogante. ¿Cómo construir esta clase de perspectiva? El maestro Ikeda, en su discurso, afirmó que para ello es clave partir del arraigo en una sólida filosofía de vida y con ese firme cimiento filosófico consolidar y fortalecer los recursos espirituales inherentes del ser humano. Entre el público, junto a alumnos de la propia universidad, se hallaban profesores de Harvard y también del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de la Universidad de Tufts y de la Universidad de Boston, entre otros. Con el fin de esclarecer y afianzar su perspectiva, el maestro Ikeda comenzó a transmitir a la audiencia principios centrales del budismo de Nichiren. Explicó el concepto budista que encierra una clave para crear armonía, la doctrina budista del origen dependiente, que sostiene que todos los seres y fenómenos existen y ocurren en relación con otros seres y fenómenos. También les habló del concepto budista de la inseparabilidad entre la vida y su ambiente, es decir, la idea de que el mundo subjetivo del yo y el mundo objetivo del ambiente son dos aspectos integrales de una misma entidad. En una época de poder moderado, señaló, las personas buscarán seriamente una filosofía que reviva y rejuvenezca los vínculos humanos irreemplazables, como la amistad, la confianza y el amor. En las enseñanzas budistas hallamos estas palabras. Si uno enciende un farol para dar luz a otra persona, también ilumina su propio camino. Es por eso que las acciones que tienen como fin iluminar la dignidad de los demás generan una luz que revela nuestros propios aspectos más sublimes.
Por muy difícil que sea la situación o por extrema que sea nuestra angustia, nunca perdemos la capacidad de encender la antorcha del aliento. Esa luz no solo disipa la oscuridad que hace sufrir a otros, sino también el sombrío agobio del propio corazón. Este es uno de los mensajes centrales del budismo. Los miembros de la Soka Gakkai en todo el mundo se desafían cada día a vivir como bodhisattvas de la tierra y verdaderos abanderados del poder moderado. Viven con dedicación una existencia consagrada a cumplir un compromiso personal, aspecto esencial de la práctica budista. El esfuerzo por plasmar ese compromiso nos permite desplegar una fortaleza interior ilimitada y crear valor positivo incluso en las circunstancias más difíciles. Esta forma de vivir también significa ponernos al lado de aquellos que sufren, en busca de la felicidad propia y ajena, en un contexto de aliento y apoyo mutuos. Quienes indiscutiblemente avanzan a la vanguardia de las ideas propuestas por el maestro Ikeda en aquel discurso en la Universidad de Harvard son las integrantes del Departamento Femenino de la SGI. Día tras día, las mujeres de la Soka Gakkai se esfuerzan por promover el diálogo con la convicción de que todas las personas poseen la naturaleza de Buda. En esta situación de distanciamiento social debido a la expansión del coronavirus, en donde cada vez es más pronunciada la tendencia a la apatía y el individualismo, las dedicadas mujeres de la Soka Gakkai que abrazan y dan a conocer la ley mística están en forma silenciosa pero constante, reverdeciendo la tierra reseca de espiritualidad con la filosofía humanista del budismo Nichiren. No podría haber mayor signo de los tiempos que celebrar también este mes de junio el 70 aniversario del Departamento Femenino. Hoy que los cielos de la humanidad se ven oscurecidos por la pandemia, las maravillosas mujeres Soka están proyectando en la sociedad la gran luz de su valentía, nutrida por el principio budista de que los deseos mundanos son la iluminación, con la certeza de que es posible superar cualquier adversidad y transformar cualquier destino por aciago que éste sea. Así, como gloriosas reinas de la cotidianeidad, han construido una red de paz y de felicidad que está inspirando a todo el mundo, haciendo renacer la motivación interna y la esperanza en el corazón de todas las personas. Continuamos este cuarto episodio de los podcasts de Humanismo Soka compartiendo un escrito de Nichiren Daishonin titulado Los deseos mundanos son la iluminación, donde el Buda Nichiren enseña sobre el camino para manifestar el beneficio de la ley mística y poner en práctica la filosofía budista en la vida cotidiana. Esta carta está dirigida a su discípulo, Shiho Kingo, quien había viajado en abril de 1272 desde Kamakura a la isla de Sado, para visitar a su mentor y asistirlo en medio del duro exilio que transitaba en esa isla. Kingo era un samurái que prestaba servicio a la familia Ema, una rama del clan gobernante Hoyo. El viaje a Sado era muy largo y agotador, e implicaba recorrer un tramo en bote por el mar del Japón. Para hacer una travesía como esa, Kingo debía ausentarse de sus deberes en Kamakura durante más de 30 días. En el mes de mayo de ese mismo año, poco después de que Shiho Kingo regresara a su hogar, Nichiren Daishonin le escribió esta carta en agradecimiento por su visita. El párrafo en el cual está basado este ensayo del maestro Ikeda corresponde a los escritos de Nichiren Daishonin en su página 336 y dice así: mantenga siempre la fe en el Sutra del Loto. Es imposible extraer fuego del pedernal si uno se detiene en mitad del intento. Haga surgir el inmenso poder de la fe. Compartamos entonces la entrega del mes de junio de la sección Vivir el Goyo de la revista Humanismo Soka. El beneficio que brilla intensamente en nuestra vida. Las grandes dificultades ponen de manifiesto la fe genuina. Junio es el mes del nacimiento de nuestro presidente fundador Tsunesaburo Makiguchi,
quien comenzó a practicar el budismo de Nichiren en 1928, a los 57 años. Una filosofía de transformación interior. Para el señor Makiguchi, abrazar esta práctica fue un cambio total en su forma de vivir. Constituyó un punto de inflexión increíblemente jubiloso e importante en su vida. La alegría de adoptar la fe en el budismo de Nichiren yace en descubrir nuestro propósito en la vida y en avanzar hacia esa dirección. El budismo como camino para transformar la vida. Nichiren Daishonin expone que el principio de los deseos mundanos son la iluminación está contenido de manera inherente en la práctica de Nam-myoho Renge-kyo, la ley fundamental que permite a todas las personas manifestar el estado de iluminación. Los deseos mundanos son la iluminación significa que la sabiduría iluminada que hace falta para lograr la budeidad se manifiesta en la vida de los seres humanos, dominados por la ilusión asociada a los deseos mundanos. La palabra son, en japonés, soku, que es el verbo en ambas frases, no quiere decir que los deseos y la iluminación, dos elementos opuestos, sean iguales. El Daishonin escribe que esa palabra soku corresponde a Nam-myoho Renge-kyo. En nuestra vida, mientras entonamos Nam-myoho Renge-kyo y nos dedicamos a la ley mística, transformamos las ilusiones en iluminación. Convertimos las cadenas de las aflicciones del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte en un estado de libertad absoluta, imbuido de las 4 nobles virtudes: eternidad, felicidad, verdadera identidad y pureza. Es un método de práctica dinámico y una filosofía de sublime esperanza que expone la iluminación universal, capaz de transformar la realidad de la vida cotidiana. El Daishonin enseña que cuando uno basa su vida en Nam-myoho Renge-kyo, los deseos mundanos obran naturalmente en bien de su felicidad y de la dicha ajena. Cuando entonamos Daimoku, podemos crear valor en cada circunstancia. Como el sol y la luna. Jiho Kingo siempre contó con el apoyo de su esposa Nichigen-nyo, quien también era una creyente de fe firme y asidua. En esta carta, el Daishonin exhorta a Kingo y a su esposa a avanzar juntos, compartiendo la dedicación a la práctica budista. La familia es el cimiento de la vida y es una base importante sobre la cual transcurre el quehacer humano en la sociedad. Precisamente por eso, esta carta explica cómo aplicar el budismo a la vida cotidiana. Le indica al matrimonio que persevere en la fe en perfecta armonía, como el sol y la luna, como los ojos, como las 2 alas de un ave. Cuando ambos integrantes de una pareja están unidos por estos lazos, explica el Daishonin, pueden iluminar incluso la oscuridad. Luego, en otra carta, el Daishonin elogia a Nichigen-nyo, quien avanzaba junto a su esposo por el noble camino del Kosen-rufu, diciéndole que es la mujer más destacada de la nación. La actitud del Daishonin hacia las mujeres siempre estaba imbuida de respeto y valoración. El señor Makiguchi dijo una vez a una miembro: el budismo de Nichiren es como el sol, que la ilumina cálidamente en el camino de su vida. El señor Toda, por su parte, aseguró al departamento femenino: todas llegarán a ser felices sin falta, porque la semilla de la budeidad ha sido sembrada en el campo de su corazón. Se ha plantado un árbol de inconmensurable valor. Habrá que tener paciencia, pues a un árbol le lleva un buen tiempo ganar altura. Los que mantengan la fe con persistencia serán personas felices sin falta. El deseo más grande de los presidentes Makiguchi y Toda siempre fue que las mujeres, especialmente, no tuviesen que vivir más sujetas al sufrimiento y al dolor. Este es también el ferviente deseo del maestro Ikeda. El siglo XXI es la centuria de la mujer. Una enseñanza de aliento y esperanza. El Daishonin recalca la importancia de la fe constante y firme. Si uno quiere encender fuego golpeando un pedernal o frotando varas de madera,
no puede detenerse a mitad de camino antes de generar las chispas. Es necesario repetir la acción hasta que el fuego prenda firmemente. De la misma manera, afirma el Daishonin, es fundamental mantener la práctica diaria del budismo de manera constante y tenaz, para no dar a las funciones negativas oportunidad de ganar terreno. Enseña que para superar la adversidad en los momentos cruciales de la vida y manifestar el fruto o beneficio de la budeidad, debemos perseverar con firmeza en nuestra práctica budista. El Daishonin escribe: haga surgir el inmenso poder de la fe. Los poderes del Buda y de la ley se manifiestan inagotablemente en las fuerzas de la fe y de la práctica. Al practicar el budismo de Nichiren, podemos avanzar con convicción y serenidad hacia nuestro gran objetivo. Es esencial poner en práctica el budismo en la vida y en la sociedad, dar prueba de nuestra victoria basados en la fe y alentar e inspirar a nuestros semejantes. La filosofía del Sutra del Loto de respeto a la vida, basada en el principio de que todos somos Budas, es una enseñanza de aliento y esperanza para toda la humanidad. Material basado en la disertación del maestro Ikeda, Los deseos mundanos son la iluminación, publicado en la edición de junio de 2014 del Daibyakuren, revista mensual de estudio de la Soka Gakkai. Muchas gracias por acompañarnos en este cuarto episodio de los podcasts de Humanismo Soka. Te invitamos a que nos sigas en nuestras cuentas de Instagram, @SokaArgentina y @HumanismoSoka, para enterarte de todas las novedades de las actividades que realizamos y compartir juntos palabras de aliento del maestro Ikeda basadas en la filosofía del budismo. Nos vemos en el próximo podcast de Humanismo Soka.